Gracias a tu apoyo, en Abusat Shriners podemos devolverle la sonrisa a muchos niños panameños. Queremos seguir ayudando para que más niños panameños sigan sonriendo. Apóyanos con tu donación a través de Yapi. Abusat Shriners. Si rompes una hoja en 100 pedazos y lanzas al viento, será muy difícil restaurar. Nada será igual. Lo mismo puede pasar si tú no verificas, contrastas o eres preciso con la información que haces pública. Fueron 6 heridos y 2 víctimas mortales. Recuerda, la comunicación construye, no destruye. Periodismo responsable. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra. Mis amigos, muy pero muy buenas, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la sintonía de nuestro programa José Miguel Comenta. Estamos acá desde Valencia, en España, acá donde fue la Dana el año pasado. Bueno, aquí estamos nosotros en el Hotel Turia. Estamos pues en una misión de trabajo, pero para llevarles a ustedes acá también nuestro programa José Miguel Comenta a través de Hispania TV, de la gran cadena exitosa en YouTube, en Facebook, en la X y también en Instagram. Y muy agradecido a todos ustedes por su sintonía, por sus comentarios en los que estamos participando. Tenemos buena comunicación. Aquí hay un excelente internet. Imagínense que el internet del hotel es 500 de bajadas y 400 de subida en Wi-Fi para los huéspedes. Eso es una locura. Tienen una infraestructura pues muy buena en ese aspecto y pues han dejado a todos los hoteles muy mal allá en Panamá, porque pues allá se busca KB, no hay megas, pero eso es para que vean, y hemos visto, y pues ahora le vamos a mostrar una fachada de las cosas que se están reparando de aquí, de la afectación que hubo por parte de la inundación de la Dana del año pasado, de octubre del año pasado. Estamos nosotros acá casi, vinimos en septiembre del año pasado y después pasó lo que pasó. Y ahora pues es muy vivaz, la ciudad está despierta, muchas cosas que están pasando aquí en España, mucho descontento. El fin de semana pasado, pues eso de la manifestación que pidió el presidente del gobierno español contra la Vuelta Ciclista a España, que pidió que pues se manifestaran e interrumpieran la Vuelta Ciclista a España. Y hoy les presento también esa locura de él de que comparar la guerra que tiene Israel contra un grupo terrorista como Hamas, comparar a Ucrania con Hamas. De verdad, eso es una locura, totalmente una agresión de Rusia, una invasión a un Estado soberano con lo que hizo un grupo terrorista que entró, secuestró a personas, entró a un concierto, secuestró muchachas, las mataron, las violaron, le hicieron, y la mayoría eran de izquierda de esos grupos, pues, y todavía tienen gente secuestrada. Y estos grupos terroristas que tienen, yo no, de verdad, aquí yo no entiendo mucho del periodismo de acá, cómo pueden sacar estos titulares de que no, que mataron a no sé cuántos, que hicieron y deshicieron. Y realmente yo me quedé y que bueno acá, pero ¿cómo puede ser eso posible si no hay una verificación? Porque el Ministerio de Salud de Gaza lo controla el grupo terrorista Hamas y dan unas cifras de muertos y heridos bárbaras, casi todos son muertos. Entonces no hay una confirmación, pero el periodismo de aquí se las traga todas, el periodismo de gobierno se las traga todas y dice que hay un genocidio. Y realmente no hay un genocidio. O sea, eso es una falsa afirmación que se ha venido tratando de vender a la gente. Pero bueno, eso es lo que el presidente del gobierno español está haciendo.
porque tiene unos escándalos muy grandes de corrupción. Su mujer está en corrupción, su hermano está en casos por corrupción, o sea, está en las cortes. Perita en dulce, están en las cortes, y pues eso realmente ha detonado aquí. Y claro, también los mensajes de Vox que no se quedan atrás, que le da duro al mismo Pedro Sánchez de todo lo que está pasando. Pues, y Vox, que ha pasado a ser la oposición real por el contubernio permisivo del Partido Popular, que allá en Panamá es la prostituta, como le decía yo la semana pasada. Bueno, aquí también se convirtió en una prostituta de Pedro Sánchez para dejarlo gobernar. Porque Pedro Sánchez perdió las elecciones parlamentarias y a través de unos contubernios, como nadie tuvo mayoría para llamar a gobierno, convocar a un gobierno, entonces hizo unos amarres allí todos extraños, y lo que sí es cierto que él perdió, pero hizo unos amarres todos extraños para quedarse presidente de gobierno. Y aquí todo el mundo está exacerbado con eso de que él mismo llama a que hagan manifestaciones en contra de una cosa, de los deportes. Y bueno, pues prohibirá a un equipo que es financiado por capital de empresarios israelíes, también prohibirá muchas otras cosas porque quiere que no vayan a las Olimpiadas los israelitas, como Rusia. Por eso que le digo, o sea, quiere catalogar a lo que está haciendo Ucrania con Rusia, que se está defendiendo de una invasión, pues, y de esa manera. Pero también, pues, muchos temas, la visita del presidente Trump a Inglaterra, luego de esa gran marcha que hubo el fin de semana pasado, donde más de 3 millones de británicos se manifestaron en las calles contra la migración, en apoyo a Charlie Kirk, y todas estas cosas que pasaron acá, y llega Donald Trump con el paso firme que tiene. Ese sí tiene paso firme, no como el paso blandengoso que tiene allá Mulino, sino que el paso firme de Trump, que lo ha recompuesto todo y lo ha puesto todo de acuerdo a lo que él estaba diciendo que tenía que hacerse. Entonces, esa es mucho de lo que estamos viendo por acá, y que se nota el entorno político que hay. Una Francia devastada después que cayera el gobierno del primer ministro, y que pues un duro golpe a Macron. También Alemania, que se está tratando de recomponer, pero están también yendo hacia esto de la no migración, todo lo que está diciendo Donald Trump y el apoyo que está recibiendo Donald Trump acá de los líderes europeos. Ya declarar al Tren de Aragua en el Parlamento Europeo como una banda terrorista delincuencial del narcotráfico, pues todos están plegando. Hay fragatas de Países Bajos que están participando en la operación que tiene Donald Trump en el Caribe, y también de otros países. Francia también mandó embarcaciones, porque el mensaje es claro. El mensaje, yo se los dije con mucha antelación, hay una nueva política de Estados Unidos, ya no es catch and release, o sea, agarra y suelta. No, ya no es eso, ahora es destruye. Usted quiere meterse a llevar lanchas rápidas a Estados Unidos, lo que le va a pasar es que lo van a matar. Ese es el mensaje que le está mandando los Estados Unidos a todos los que están en eso. Y me daba risa porque por acá también decían que eran pobres pescadores, pero cuando se soltó el video de los tipos soltando la cantidad de droga al agua, pues eso es evidente que era droga. Entonces, que no, que es el crimen, que no sé qué. Bueno, la piratería, y ya hay precedentes cuando por ahí está el Capitán Phillips. Véanse la película del Capitán Phillips. Pues a todos los que estaban secuestrados los mataron en aguas internacionales. Así que eso en la piratería no hay, es una lucha constante. Y acuérdense que ellos tienen el acta de lo que es la declaración de guerra a los carteles de la droga. Entonces, esa los ampara para hacer las operaciones. Y bueno, mucho también se habla de lo de Venezuela, de que si va a ser o no va a ser. No se crean. Yo no creo que va a haber ninguna invasión a Venezuela. Yo creo que es un problema de los venezolanos. Hubo unas chispas de protestas en Cuba, pero sigue la gente. Llegan 2 policías ahí, mamarrachos, y se los llevan presos, y la gente no agarra a esos policías y los encuera y quema el patrulla, porque tienen miedo.
tienen que aprender de los de Nepal. Y bueno, Joanny Sánchez menciona eso, el nombre que la gente está viendo ahora, que es Nepal, cómo los estudiantes sí se atrevieron y tumbaron al gobierno, e hicieron y deshicieron. Porque eso es lo que necesita Venezuela y Cuba. Necesitan muchachos de Nepal que les enseñen a hacer cómo es que se tumba un gobierno, porque parece que no hay timbales, no hay nada de coraje, de valor para enfrentarlo, porque se quedan callados, se quedan en la... Sí, que es una falta de respeto, porque en Cuba todo es falta de respeto, esa es una frase muy común, pero bueno, eso para comentárselos de lo que vimos ahí en esto, y tengo un segmento con Joanny Sánchez poco amplio, porque realmente acá no tenemos todas las facilidades para hacerlo. Estamos aprovechando los momentos que tenemos, porque evidentemente vinimos a ganarnos la vida acá, porque en Panamá no hay cómo ganarse la vida. Así que para nosotros los desempleados este es el momento y hay que aprovecharlo. Entonces estamos aprovechándolo acá en Valencia, en España, para hacer nuestro trabajo. Pero también la responsabilidad de este hobby mío de ser periodista, de analizar las cosas en la profundidad, pues sí, me encanta y quiero compartirles a ustedes pues estas consideraciones mías que pueden estar totalmente equivocadas, pero desde el ámbito donde me encuentro por acá viendo los toros desde la barrera, porque es evidente, no puedo ejercer el periodismo en España, no puedo hacer nada más que esto para Panamá y esto se hace para Panamá. No, yo no estoy aquí tratando de quitarle el pan a ningún colega español ni nada. Aquí está Antena 6 y Antena 3, los canales en la misma calle aquí del Hotel Turia, y no, conversé con varios colegas, pero no se atreven a hablar. Quería entrevistarlos rápidamente de esto porque esta cadena es muy pro gobierno, viven de la pauta publicitaria de gobierno y entonces ellos están, bueno, no quieren meterse en lío. Ustedes saben, eso pasa mucho. Y bueno, me comentaban varios amigos televidentes, cibernautas, de lo de la pauta. Dice que estaban viendo una cartelera de boxeo, de lo mejor del boxeo. Bueno, y me decían que tenía todas las instituciones gubernamentales panameñas pautando, como si hubiese un superávit para hacerlo. Yo le comento que eso es así desde la época del general Torrijos, desde que ese programa salió. Ha dependido siempre de la propaganda gubernamental, ya sea Banco Nacional, Caja de Ahorros, otras instituciones, y de los que concesionan con el Estado. Así que eso no es nuevo. Y yo les digo, o sea, con el respeto que me merece don Juan Carlos Tapia, pero él no hablaba de política en la época de la dictadura. Él era solamente deportes, solamente se dedicaba al boxeo, no criticó jamás a la dictadura en vivo, jamás dijo esta dictadura, Noriega es, nada. Calladito se veía más bonito y le caían todas las cuñas. Y era pan y circo, era el pan y circo de la época de Torrijos, era el pan y circo en la época de Paredes, era el pan y circo en la época de Noriega. Después que cayó la dictadura, entonces muchos encontraron voz, los que eran de jockey, ahí en La Exitosa pasaron a ser periodistas y querían ser periodistas. Y entonces ahora son impolutos y todo lo demás, pero no, los que hacíamos periodismo y nos arriesgábamos en la época de la dictadura, sí sabemos quiénes somos y quiénes dimos cobertura y quiénes estuvimos en la hora de los mameyes. Pero bueno, eso es lo que les puedo decir. Y con relación a esto que me preguntaban y me hacían la salvedad de lo mejor del boxeo y todas las cuñas gubernamentales. Y eso que estamos en crisis, ¿no? Para hacer propaganda gubernamental, porque con paso firme hablando como les decía la semana pasada, de la feria de Osaka, de la Panama Week de Osaka. O sea, puro tilín, y esperemos que algún día hagan las paletas, porque no hay absolutamente nada se trajo de allá para Panamá. Pero por acá, pues en España y en Europa, pues muy convulsionado todo lo político y todo esto, lo de Charlie Kirk, pues tocó mucha sensibilidad. Es una situación muy sentida que tiene a todos los grupos de centro, derecha y de los demás hablando. Ha habido mucha desinformación de lo de Charlie Kirk. Muchos grupos de izquierda querían que de verdad él fuera de Trump. Querían que no fuera como pasó, que no era de Trump, era demócrata, tenía un novio o novia o lo que sea que
el hombre que se disfraza de mujer, y todo esto, y él pues confesó el papá que rechazó la recompensa de los $100,000 que daban por información de su propio hijo, que incluso el papá habló con los fiscales y todo lo demás para lo de la pena de muerte, porque realmente pues el hijo, como decimos nosotros en buen panameño, se laca, y entonces ahí la tenía bien difícil. Pero bueno, yo con estos temas me voy a ir a tomar ese cafecito informativo, que es bien larguito, con Joanny Sánchez, y los voy a dejar también con un compendio de informes internacionales, estos que les acabo de mencionar, de todas las cosas como están pasando por acá con Ucrania, y los mensajes que nos están llegando de Donald Trump, esa demanda contra los medios de comunicación, contra un medio de comunicación que escribió algo en la campaña y que él dice que era para hacerle daño, y que $15 millones. También pues esa visita a Inglaterra, que pues reverdece Donald Trump acá, porque la gente lo detesta, la mayoría de la gente, los taxistas, todos los que conversamos con ellos, la vez pasada en Portugal y ahora acá primero en Madrid, que estuvimos en Madrid de paso, y ahora acá en Valencia, la gente lo detesta. Los de izquierda, por supuesto, lo detestan más, pero detestan la política injerencista que tiene Donald Trump en todos los asuntos internos, y nos han hablado de lo del canal de Panamá, que cómo estamos, pero con mucha exageración, como si los gringos estuvieran paseándose en la Avenida Central como era antes del 79, o cosas así, que existía el Anconín y todo eso. No, y pues hay mucha desinformación de parte de eso, y lo cierto es que pues solo pinta Rubén Blades por acá, y no hay mayores conocimientos de Panamá en muchos aspectos de lo que vemos nosotros, porque estamos en la industria hotelera, porque estamos aquí en los hoteles 5 estrellas de Valencia, que se está recomponiendo después de la Dana y que está tratando de salir adelante. Así que los vamos a dejar con Joanny Sánchez y nuestro compendio internacional en este programa especial desde acá, desde Valencia, en España. Si tienes pasión por las ventas, excelente actitud y dinamismo, esta es tu oportunidad. En Hispania te estamos buscando. Ofrecemos atractivas comisiones, capacitación y el respaldo de un equipo que desea ver tu talento brillar. Envía tu hoja de vida al correo info@hispaniamedia.tv con el asunto vacante ventas y te estaremos contactando. Somos Hispania, la ventana del talento nacional. Después de este cafecito les comento que la geografía cubana está salpicada de lugares hermosos, playas, ensenadas, montañas, en fin, lleno de espacios que serían ideales para ir a visitar en familia, con amigos, relajarse, vacacionar, pero que lamentablemente la crisis también toca esos espacios que la naturaleza nos ha regalado y que son espacios muy lindos, envidiables. Se trata, entre muchos, por ejemplo, del Nicho. El Nicho está ubicado en la cordillera del Escambray, en el centro de Cuba, y ha sido un lugar que por décadas fue un espacio no solamente para ir a relajarse, para descansar, sino también que representaba una alternativa de bajo costo para salir de las ciudades y contactar con la naturaleza, disfrutar de la vegetación de la zona y también de la fauna, y hacerlo sin que eso comprometiera el bolsillo, algo que sí pasa si uno se va a un hotel, especialmente esos hoteles que pues cobran unos precios relacionados con la divisa y no con el peso cubano con el que nos pagan los salarios. Bueno, pues dentro de esa lista de lugares hermosos que realmente dan gusto ir a pasarse unos días allí está el Nicho, en la cordillera del Escambray, en la zona central de Cuba. Por décadas este fue ese lugar de retiro y escape de la gente más joven, con pocos recursos, contando los centavos, pero
que se adentraba en la densa vegetación del nicho, disfrutaba también de sus riachuelos, sus cascadas. Por ejemplo, es preciosa la aparición allí de la flor nacional, la mariposa, que está bastante presente en esa zona de la isla. Sin embargo, hasta los lugares más idílicos y paradisíacos son afectados por la crisis, como está ocurriendo con el nicho y con muchos otros. Podría listar en este programa un amplio glosario de lugares que la crisis, la falta de mantenimiento, el colapso también de la infraestructura para llegar allí han significado la pérdida de visitantes y con eso pues la caída en picada de los ingresos de los residentes en la zona. En el caso del nicho, la basura se ha ido acumulando porque no hay una estrategia oficial de recogida y limpieza de ese entorno. Ya sabemos que muchas veces los visitantes no tienen la educación para preservar la naturaleza o no encuentran los lugares donde depositar los desechos. Esa es otra, la falta de espacios donde echar la basura que se genera en estos lugares naturales. Y a esto se suma el miedo. Si antes estos espacios se disfrutaba muchísimo de la calma y de la paz, con el tiempo hay que tener mucho cuidado con los riesgos de asaltos, robos e incluso violencia que puede hacer peligrar la vida. El campo cubano, señoras y señores, ya no es aquella imagen idílica de la vaquita, el bohío, el guajiro, siempre campechano que abría sus puertas. Se ha convertido en un campo hostil, lleno de guajiros desconfiados con toda razón, que apenas pueden dormir en las madrugadas por el robo de su ganado, los matarifes que acechan. E imagínense ustedes los visitantes que estén en plena naturaleza, con una casa de campaña, desarmados y con recursos, o al menos los asaltantes creen que así es, con recursos para mantenerse en ese lugar y seguir viaje. Entonces se convierten en un foco de asalto y es lo que ha pasado en el nicho. El deterioro de las carreteras para llegar ahí, la falta de combustible, la basura acumulada y por otro el peligro han hecho que este sitio natural, una de las joyas de nuestra geografía, se vaya quedando en el olvido, con el consiguiente menoscabo a los residentes que vivían de apoyar también ese turismo, de guiarlo y de recibir a cambio, bueno, pues el pago por sus servicios. Nada, que la crisis lo toca todo, hasta la madre naturaleza. Se sentía venir, estaba a punto de explotar la olla de la inconformidad popular, la olla del hartazgo social, la olla de que ya la gente no aguanta más los largos apagones, la falta de agua que se ha extendido también por toda la isla y los problemas cotidianos que abruman, enloquecen y hacen la vida cada vez más difícil dentro de Cuba. Así que el pasado sábado en la noche, en la comunidad de Jibara, esto es en la provincia de Holguín, la gente tomó las calles reclamando no solamente que pusieran la electricidad, el regreso del suministro energético bajo la consigna pongan la corriente, sino que también aprovechó el momento para quejarse de la actuación del impresentable Miguel Díaz-Canel y todos los funcionarios que prometen y a cada rato dicen que la solución a la crisis energética está al doblar de la esquina, y van pasando los meses y los años y la vida de estas personas va transcurriendo en la oscuridad, la precariedad y la miseria. Así que se lanzaron a las calles a dar un cacerolazo, a exigir el restablecimiento de la electricidad, y todo esto afortunadamente pudo ser difundido gracias a filmaciones que hicieron los propios manifestantes. Después llegaron las autoridades, intentaron convencerlos de que regresaran a sus casas. Como se dice en buen cubano, le dieron una muela es lo único que da este sistema porque resultados no puede ofrecer, y hemos sabido que después, a lo largo del domingo, pues se sucedieron arrestos de posibles personas identificadas de participar en esta protesta popular en Jibara, Holguín. Al menos 7 personas han sido detenidas según reportes llegados al diario 14 y medio, y esto hace temer la vieja represalia de siempre. En lugar de respetar la protesta pacífica, en lugar de escuchar a las personas, en lugar de aceptar
aceptar que se trata de una situación desesperada y que la gente necesita también expresar ese malestar generalizado, ese enojo, bueno, pues recurren a la vieja represión, al arresto, a la intimidación de los posibles cabecillas. ¿Por qué? Porque no tienen soluciones, no tienen la capacidad y la eficiencia, ni siquiera la voluntad de resolver el problema energético con la profundidad y de manera permanente como necesita y reclama la población cubana, como lo han dicho alto y claro en Jíbara, Holguín, el pasado sábado. Como muchos otros problemas de la realidad cubana, el del transporte se asemeja mucho a la serpiente que se muerde la cola, cuando parece que llega una solución, una alternativa, algo que alivie la grave situación de transportarse de un lugar a otro que los cubanos estamos experimentando desde hace décadas. Bueno, pues entonces a esa solución le sale un nuevo problema. A esa curita, a esa tirita se le abre un hueco y brota otra vez la herida de la dificultad, la herida de la crisis. Es lo que estaba ocurriendo con los recién llegados microbuses chinos de la marca Foton, que fueron presentados por la propaganda oficial como la gran solución, como la Coca-Cola en el desierto del transporte cubano, que iba a venir a mover todos esos pasajeros que pasaban horas y horas en las paradas de ómnibus, las paradas de guagua. Sin embargo, estos microbuses se han encontrado con la horma de sus zapatos. Como son eléctricos, necesitan, claro está, conectarse o enchufarse cada día a un tomacorriente que les suministre la energía para después rodar por las calles. Pero claro, en la isla de la oscuridad, en la isla de los apagones, en Oscuristán o Apagonia, como también se le dice en la calle a nuestro país, bueno, pues esto es casi una tarea imposible. En la ciudad de Santiago de Cuba, muchos de estos nuevos microbuses chinos de la marca Foton, reitero, pues tienen problemas con los itinerarios, con los horarios establecidos debido a el deterioro, la falta de vehículos y los apagones que impiden recargar la batería. En fin, la serpiente que se muerde la cola y se está tragando a sí misma. Les comento que hay una palabra, el nombre de un país, que se ha colado en los últimos días en las conversaciones cubanas. Se escucha por todos lados, en las colas, en las conversaciones familiares, en los encuentros entre amigos, el nombre de Nepal. Sí, Nepal, un país que prácticamente no se mencionaba hace unas semanas en Cuba y del que hay muy pocas referencias sobre su cultura, su historia y su contexto político. Sin embargo, las sonadas protestas protagonizadas fundamentalmente por jóvenes, por la llamada generación Z que ha ocurrido en ese país y que se han saldado lamentablemente con más de 70 fallecidos, pues han llegado a la isla como un espejo, como una especie también de interrogante y cuestionamiento sobre la inconformidad popular que está creciendo en Cuba y el reflejo en lo que ha ocurrido en Nepal, especialmente en la ciudad de Katmandú. Hemos visto cómo han incendiado el Parlamento, cómo ahora mismo ese país está en un limbo institucional, cómo las interrogantes de qué pasará en Nepal pues se abren en la comunidad internacional y obligan también a replantearse los posibles destinos y derroteros de esa nación. En Cuba recientemente estaba viendo yo un video que había filmado una persona, una mujer mayor desde el interior de la isla y que transmitió el periodista Mario J. Pentón, donde ella se quejaba de lo que consideraba un calvario diario, la falta de electricidad, las dificultades para comprar alimentos y decía una frase muy significativa: aquí lo que tiene que pasar es otro Nepal. Nepal se ha convertido en un símbolo del hartazgo social, de cómo el enojo, la ira popular llega a un límite en que se rebasa y la emprende
contra las instituciones, contra las figuras en el poder, acusándolos de corrupción, y sobre todo el detonante en el caso de Nepal fue el intento de seguir controlando aún más las redes sociales. El régimen cubano se ha apurado a decir a través de sus voceros que no hay similitudes, de que Nepal queda muy lejos, de que eso no va a pasar en la isla, pero los cubanos toman nota. Recuerden que estamos ante un régimen que ha intentado siempre controlar ese mundo virtual que es Internet, que entró a trompicones y a regañadientes a las redes sociales, que no ha podido cerrarlas del todo porque las utiliza también para su propaganda, pero que ha hecho sus intentos de amordazar el mundo virtual, la Cuba virtual. Eso ha sido así con el bloqueo de sitios digitales, como es el caso del diario 14 y medio, y también con el último tarifazo de Texas, que no solamente era una penalización al bolsillo, sino también un intento de reducir, dado el alto costo monetario, reducir la presencia de los cubanos en esas redes sociales. Así que se parece al menos la situación de Nepal y Cuba en ese régimen comunista en ambos casos, que es alérgico a que la gente se entere, se informe y denuncie a través de la gran telaraña mundial que es Internet. A eso se le suma el papel de los militares en ambas naciones. En el caso de Nepal está claro que la inclinación de los militares en una u otra dirección a favor del pueblo o de los corruptos en el poder definirá mucho el futuro de la nación. En el caso cubano tenemos a las Fuerzas Armadas, que no solamente posee las armas, sino, como he dicho ampliamente, los sectores más apetitosos de la economía nacional. De todas formas, la lección que nos deja Nepal es que la ira popular puede estallar en cualquier momento. Predecir el instante, como ocurrió el domingo 11 de julio de 2021, en que el pueblo dice hasta aquí, eso es muy difícil para expertos, analistas, académicos e incluso para los propios represores. Que se puede estar gestando un Nepal en Cuba, las condiciones están dadas, la inconformidad, el malestar, la desesperación, es la palabra que se me ocurre, popular, está en un punto máximo. Cuando los alemanes tumbaron el muro de Berlín, no solamente se vendieron con posterioridad los fragmentos de esta mole que dividía un país en dos partes, sino que también se remataron a toda velocidad las medallas y condecoraciones de la Alemania comunista. Había un mercado de todo este material, de estos símbolos de un pasado que la gente prácticamente ya no quería ni recordar, quería sacarle algunos beneficios económicos y liquidarlo. En el caso cubano no ha habido que esperar a la caída del régimen para ya observar en las calles, especialmente en las calles de La Habana, la venta de estas medallas, condecoraciones y simbología oficial. Por ejemplo, los que pasen cerca de la heladería Copelia, la más importante de su tipo en el país, podrán ver probablemente a una mujer muy pobre que está rematando algunas de estas medallas. Tiene allí una insignia que se le da a las personas, o que se le dio a las personas que participaron en 1961 en la campaña de alfabetización, otras condecoraciones también reivindicativas de ciertos esfuerzos oficialistas, personas muy insertadas en los entramados del poder, y todo eso está allí, probablemente recogido de la basura. Ha terminado en una peculiar mesa donde también se venden billetes con el rostro de Ernesto Che Guevara, viejas monedas cubanas que ya no sirven para nada y algunos libros también de segunda mano. Es muy peculiar esto porque es cierto que el mercado de las preseas o medallas oficiales cubanas comenzó desde los años 90, cuando se abrió la isla al turismo extranjero, pero siempre se hizo rodeado con cierta discreción y casi siempre vendía directamente el poseedor, el propietario de la insignia. Ahora, sin embargo, la gente se ha apresurado a ir botando todo eso y vemos estos vendedores que rescatan las medallas de los desperdicios, de los tanques de basura, y tratan de sacarle algún beneficio económico. Vender medallas para comer, rematar el pasado, porque, señoras y señores, el pasado tiene cierto valor si la gente quiere recordarlo. Uno de los ejemplos de mayor crueldad que hemos presenciado en los últimos meses por parte del régimen cubano ha sido sin dudas el caso
contra el periodista independiente José Gabriel Barrenechea. He hablado ampliamente del colaborador de nuestro diario en este podcast, pero les recuerdo que fue arrestado en noviembre del año pasado cuando en su poblado de Encrucijada se dio una protesta popular debido a los cortes eléctricos y a las pésimas condiciones de vida que experimentan la gente en Cuba. Ahora se ha sabido que después de todos estos meses en prisión, Barrenechea será llevado a juicio. Les recuerdo también que la crueldad contra él no solamente está dada por este encierro tan prolongado después de haber formado parte de una protesta pacífica, sino porque no le permitieron despedirse de su madre agonizante días antes de que ésta falleciera, en una situación que realmente tocó las fibras del corazón de millones de cubanos que vieron a esta mujer sollozando y clamando por su hijo en grabaciones que se difundieron a través de internet. Ahora se ha sabido que el próximo 24 de septiembre José Gabriel Barrenechea será llevado a juicio y el tribunal, esto será en el Tribunal Provincial de Villa Clara. También pues se espera que sea condenado. La Fiscalía pide 6 años de prisión, 6 años de prisión por el delito de desórdenes públicos a un hombre que todos los que lo conocemos sabemos que es un hombre pacífico, un hombre de la palabra, un hombre de los libros. Habrá que estar al tanto de este juicio que ya empieza siendo una farsa que está programado según fuentes familiares para el próximo 24 de septiembre porque puede ser que el grado de crueldad del régimen hacia Barrenechea aumente incluso un poco más. El presidente estadounidense Donald Trump ha sugerido que se ha llegado a un acuerdo con China sobre TikTok para que la plataforma siga funcionando en Estados Unidos. Trump anticipó la noticia en un post en su propia plataforma de redes sociales Truth Social el lunes y optó por mantener un elemento de misterio en torno al acuerdo. Trump escribió: "También se ha llegado a un acuerdo sobre cierta empresa que los jóvenes de nuestro país quieren salvar". En un principio TikTok se cerró porque los legisladores estadounidenses expresaron su preocupación porque la popular aplicación se utilizara para obtener información personal de sus usuarios, que luego se almacenaba en su empresa matriz china ByteDance. Washington también acusó al Partido Comunista Chino de tener acceso a estos datos, alegando un importante problema de seguridad. La aplicación recibió permiso para operar siempre y cuando una empresa estadounidense compre su filial en Estados Unidos. Trump dijo que el acuerdo se alcanzó mientras las delegaciones de Estados Unidos y China se reunían en Europa para discutir un acuerdo comercial, mientras la amenaza de sanciones paralizantes sigue acechando. También señaló que hablará con su homólogo chino, Xi Jinping, a finales de esta semana e insistió en que su relación es muy fuerte. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó a última hora de este martes en Reino Unido para una visita de Estado de 2 días de duración, en la que el mandatario estadounidense se verá tanto con el rey Carlos III como con el primer ministro Keir Starmer. Tras aterrizar en Londres, Donald y Melania Trump se dirigieron en helicóptero hasta el centro de Londres, donde fueron recibidos por el embajador estadounidense del Reino Unido en su residencia. Este miércoles, Carlos III y la reina Camila recibirán a los Trump en el castillo de Windsor antes de que el jueves comiencen unas negociaciones con el primer ministro en una residencia rural al noroeste de Londres. Es la primera vez que un presidente estadounidense recibe 2 visitas de Estado en sus mandatos. Ambos países pretenden firmar un acuerdo para que empresas tecnológicas estadounidenses inviertan en instalaciones de inteligencia artificial británicas, entre otras medidas económicas. La visita del republicano está recibiendo contestación pública en forma de protestas. Este martes, un grupo de manifestantes se congregó en el centro de Londres antes de la llegada de Trump. 4 personas fueron detenidas tras la proyección de imágenes del presidente estadounidense junto al delincuente sexual Jeffrey Epstein en el Castillo Real de Windsor. La polémica sobre el empresario muerto está a la orden del día para los británicos, después de que el príncipe Andrés confesase en una entrevista de la BBC que eran amigos y que llegó a dormir en una de sus residencias en Estados Unidos. Se espera. El hombre acusado de asesinar al activista conservador Charlie Kirk ha confesado el crimen y aseguró a los investigadores que actuó por motivación política. En su primera comparecencia ante el tribunal, los fiscales señalaron que el sospechoso Tyler Robinson, de 22 años, admitió que eligió a Kirk porque lo veía como una amenaza para el país.
El juez ordenó su ingreso en prisión sin derecho a fianza a la espera de la próxima vista judicial prevista para el 29 de septiembre. Las autoridades han revelado además que Robinson dejó una nota con el plan para asesinar a Kirk y una lista de otros posibles objetivos políticos. El caso se amplió cuando su compañero de piso, Adam Johnson, fue acusado de obstrucción a la justicia por ocultar pruebas. El FBI ha abierto una investigación paralela para determinar si el ataque podría considerarse terrorismo doméstico. Mientras tanto, la Fiscalía ha anunciado que solicitará la pena de muerte, aunque aún no ha presentado la notificación formal. Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA y aliado cercano del presidente Donald Trump, fue asesinado con un rifle el pasado 10 de septiembre en una universidad de Utah. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado una nueva demanda por difamación, esta vez contra el New York Times y 4 de sus periodistas. Reclama $15.000 millones, cerca de 13.800 millones de euros. La querella, interpuesta en Florida, se basa en varios artículos y un libro publicados en vísperas de las elecciones de 2024. Según Trump, el periódico actúa como portavoz del Partido Demócrata y ha difundido información falsa y maliciosa sobre él, su familia y sus negocios. El texto de la demanda asegura que los periodistas publicaron esas informaciones a sabiendas de su falsedad o con indiferencia hacia la verdad. El Times no ha hecho declaraciones por el momento. La acción legal se suma a otras ya emprendidas por Trump este año contra el Wall Street Journal, la cadena ABC News y el conglomerado Paramount a raíz de coberturas vinculadas a la campaña electoral. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado una nueva demanda por difamación, esta vez contra el New York Times y 4 de sus periodistas. Reclama $15.000 millones, cerca de 13.800 millones de euros. La querella, interpuesta Mientras la Unión Europea e India aspiran a concluir pronto un histórico acuerdo de libre comercio, la seguridad y la defensa van a desempeñar un papel importante en la relación estratégica entre Bruselas y Nueva Delhi que la Comisión Europea presenta este miércoles. They are also discussing with India on the defense cooperation, particularly on manufacturing. India wants to become manufacturing hub. It's perfectly fine. But at the same time, India needs support from the European Union on this. India cannot alone become a manufacturing hub. Sunil Prasad, secretario general de la Cámara de Comercio UE-India, está seguro de que ambas partes firmarán un acuerdo de libre comercio antes del próximo mes de diciembre y de que pondrá especial atención a la industria de defensa. Para ambos, la firma del acuerdo se antoja clave para promover los intereses tanto de la Unión Europea como de India. It's probably one of the worst kept secrets in Brussels that there is a very strong political alignment that we should have an agreement with India, whatever the cost. And given that our most important export market, which is United States, has basically disappeared down into a void. Nueva Delhi pide a Bruselas más apoyo en su lucha contra el terrorismo procedente de Pakistán. La semana pasada, el Comité Político de Seguridad de la Unión Europea y los 27 embajadores de los Estados miembros ante la UE se reunieron con altos funcionarios indios para debatir sobre la lucha contra el terrorismo, la seguridad marítima, la defensa y la cooperación industrial espacial. Mientras el mundo disfruta del boom turístico y los principales destinos, ya totalmente recuperados tras la pandemia, experimentan récords históricos, la mayor de las Antillas se empantana y las cifras decrecen en los últimos 3 años. El callejón sin salida de Meliá e Iberoestar en Cuba es el título de un trabajo publicado por el diario económico 5 Días, que destaca cómo los dos gigantes del turismo español continúan apostando por sus negocios en la isla y reforzando su compromiso con el régimen comunista cubano. Me voy a otro continente de América y en México y en República Dominicana diría que ha sido también bastante positivo.
El presidente del grupo Meliá en marzo pasado explicaba el balance de la cadena hotelera mallorquina en 2024. Cuba experimentó una disminución significativa de la ocupación hotelera. No obstante, Meliá continúa en la isla. Los nexos de ideales del otrora gobernante con el fundador de la cadena, Gabriel Escarrer Juliá, siempre fueron visibles y expuestos en este material difundido en La Habana durante la pasada feria de turismo. Lo mismo ocurrió con su competidor balear, el grupo Iberoestar, cuyo fundador y presidente Miguel Fluxá Rosselló, según recogieron las redes sociales durante la pasada feria FitCuba en La Habana, y dijo que las cosas pueden mejorar en momentos que la crisis del sector en Cuba toca fondo. Existe toda la posibilidad, si sabemos darle un servicio de calidad. De apuestas en apuestas, el oficialismo ve como su llamada locomotora de la economía cubana no avanza. Ni el turismo ruso ni el chino pudieron reactivar el sector. De la mano de Cuba Tour y el emblemático Hotel Nacional de Cuba llega la segunda edición de Bodas Habana 2025. Y ahora promueve el turismo de bodas. 5 días destaca que Cuba alcanzó un récord de 4.7 millones de visitantes internacionales en 2018. 2019 experimentó una contracción interanual de un 9.3%. 2020 comenzó a la baja. Y para colmo de males llegó la pandemia y la recuperación no se divisa. Según datos de la oficialista Oficina Nacional de Estadística e Información, el primer semestre de este 2025 cerró en números rojos interanualmente, un cuarto menos de visitantes internacionales, casi un 28% inferior a las pernoctaciones, una tasa de ocupación hotelera de apenas un 21.5% y más de una quinta parte menos de ingresos. Es decir, la tendencia apunta a que 2025 se quedará por debajo de los 2 millones de vacacionistas extranjeros. Luis Guardia, Martín Noticias. ¿Qué es un genocidio? ¿Es lo que está pasando en Gaza? Una comisión de investigación de las Naciones Unidas afirma que Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza. Por su parte, Israel rechazó categóricamente el informe, calificándolo de distorsionado y falso. Pero antes de entrar en las razones que encontró la comisión, entendamos primero qué significa legalmente genocidio. Según la ONU, genocidio es la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Y quédate con la palabra intención, es lo que marca la diferencia con otros crímenes, pero eso te lo voy a explicar después. Esta definición se acordó en respuesta al genocidio de 6 millones de judíos en el Holocausto a manos de la Alemania nazi y quedó establecida en la Convención de la ONU de 1948. Cubre 5 actos genocidas: matar a miembros de un grupo, causarles graves daños físicos o mentales, imponer deliberadamente condiciones de vida destinadas a destruirlo, impedir nacimientos y trasladar por la fuerza a niños. Pues bien, según el informe de la Comisión de Investigación de la ONU, Israel ha cometido los primeros 4. 1. Killing members of the group. 2. Causing serious bodily or mental harm to members of the group. 3. Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part. And 4. Imposing measures intended to prevent births within the group. Y como te decía antes, para cumplir con la definición legal de genocidio, estos actos deben haberse cometido con intención. Según la ONU, el genocidio consta de 2 elementos: el elemento físico, que son los actos perpetrados, y el elemento mental, la intención. La intención es el elemento más difícil de identificar. Para constituir un genocidio debe demostrarse que los perpetradores tenían la intención de destruir físicamente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Por ejemplo, la destrucción cultural o la intención de simplemente dispersar a un grupo son insuficientes, aunque puedan constituir un delito contra la humanidad según lo estipula el Estatuto de Roma. Es la intención especial o el dolus specialis lo que hace que el delito de genocidio sea único. The point is that has to be committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnic, racial or religious group. So
That intent is what sets genocide apart from other international crimes. It's not about the scale of the killing, it's about the aim to eliminate a group's existence. En otras palabras, no se trata de cuántas muertes haya, sino de si el objetivo es eliminar a un grupo por lo que es. Según la Comisión de la ONU, esto ha ocurrido. El organismo dice que las autoridades israelíes y las fuerzas de seguridad israelíes tienen la intención de destruir total o parcialmente al pueblo palestino en la Franja de Gaza. ¿Y qué dice Israel? El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel afirma que el informe es distorsionado y falso. Un funcionario militar israelí lo calificó como infundado y un portavoz acusó a la comisión de actuar como representante de Hamás. En respuesta a las conclusiones de la comisión, el Reino Unido y otros gobiernos han dicho que solo un tribunal internacional puede determinar si se está cometiendo un genocidio. Uno de estos organismos es la Corte Internacional de Justicia, que está en La Haya. En 2023, Sudáfrica presentó allí un caso alegando que Israel está cometiendo genocidio. Y este proceso tardará varios años en resolverse. Pero a lo largo de la historia ya se han condenado otros casos además del Holocausto, como el genocidio de Ruanda, la masacre de Srebrenica y la de Camboya, entre otros. Actualmente, la Corte Penal Internacional investiga posibles genocidios en Myanmar y Sudán, mientras la Corte Internacional de Justicia estudia los casos presentados por Gambia contra Myanmar y por Sudáfrica contra Israel. It's the first time a UN-mandated body has concluded that Israel is committing genocide. I'd emphasise that while it's not a judicial ruling, it does carry real weight. It will inform ongoing proceedings at the International Court of Justice and could shape future ICC prosecutions. It also activates legal obligations for other states not to be complicit, not to supply arms, and to take action to prevent and punish genocide. En resumen, el informe no es un fallo judicial, pero es la primera vez que un organismo de la ONU acusa directamente a Israel de genocidio. La decisión final, con una condena penal o no, dependerá de los tribunales internacionales. ¿Qué países de la UE tienen más escasez de personal sanitario? La Organización Mundial de la Salud prevé que faltarán más de 4 millones de trabajadores sanitarios de aquí a 2030. Los bajos salarios y las malas condiciones laborales son factores que se citan con frecuencia para el desajuste entre la oferta y la demanda. En 2023 había unos 3,7 millones de enfermeras y 172.000 matronas en ejercicio en la UE. Irlanda tenía más enfermeras por número de habitantes en la UE con 1.366, seguida de Finlandia con 1.262 y Alemania con 1.225 enfermeras por cada 100.000 residentes. Rumanía registró la proporción más baja con 100 enfermeras por cada 100.000 habitantes. Le siguieron Croacia con 252 y Grecia con 219 enfermeras. Lituania y Letonia fueron los únicos países de la UE en los que el porcentaje de enfermeras de 55 años o más superó el 40%. Por otra parte, los porcentajes más elevados de enfermeras jóvenes menores de 35 años se registraron en Croacia, Países Bajos, Malta y España. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pidió el lunes que se prohíba a Israel participar en acontecimientos deportivos internacionales. Las tensiones entre España e Israel se han disparado en las últimas semanas a medida que el gobierno de izquierdas de Sánchez se hacía oír cada vez más contra Israel y su conducta bélica en Gaza. En un discurso ante miembros de su partido socialista, el primer ministro español dijo que Israel, al igual que Rusia, debería ser excluido de las competiciones internacionales. El líder español subrayó que es importante practicar la uniformidad en la postura contra los agresores, sean quienes sean. Y creo que las organizaciones deportivas deben plantearse si es ético que Israel siga participando en competiciones internacionales. ¿Por qué se expulsó a Rusia tras la invasión de Ucrania y no se expulsa a Israel tras la invasión de Gaza? Nuestra posición es clara y rotunda y además creo que la comparte una inmensa mayoría de la ciudadanía. Da igual lo que voten izquierda, derecha, centro, da igual. Porque están en el sentido común, están en la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional que está siendo menoscabado por Rusia y por Israel.
La declaración se produce un día después de que manifestantes pro-palestinos provocaran que la última etapa de la Vuelta Ciclista fuese anulada. Los manifestantes se oponían a la participación de un equipo israelí en el evento mientras su gobierno sigue cometiendo atrocidades en Gaza. El domingo Sánchez expresó su apoyo a los manifestantes que interrumpieron el evento en varios momentos a lo largo de las 3 últimas semanas. El líder español señaló en un acto que es importante apoyar y admirar a quienes apoyan causas justas como la Palestina. La situación que padece el pueblo cubano es desesperante. La más reciente encuesta del Observatorio Cubano de Derechos Humanos sobre el estado de los derechos sociales en la isla así lo revela. Entre los principales resultados que hemos presentado está que el 89% de la población cubana vive en la extrema pobreza. Y eso lo decimos a partir de los ingresos del hogar que nos declararon las personas que fueron encuestadas en Cuba. 9 de cada 10 cubanos padecen la pobreza extrema, en un país que está sumido en una profunda crisis, que se agudiza día a día, debido, entre otros factores, al modelo sociopolítico y económico impuesto que ha obligado a una décima parte de su población a escapar de la isla. El 78% de las personas consultadas dijo que ellos mismos o alguna persona conocida por ellos deseaban irse del país. Esto es un mensaje lamentable de frente al futuro, porque igualmente el mayor número de personas que declara que quiere irse es precisamente la gente joven, la gente que necesita el país para construir su presente y su futuro. Según datos oficiales, 1 de cada 4 cubanos residentes en la isla tiene 60 años o más, y la juventud está desanimada y desempleada según el sondeo, y el 92% de los encuestados desaprueba la gestión gubernamental. Cuando le preguntamos a la gente sobre los principales problemas sociales, en primer lugar nos dijeron los apagones, y seguido, separado solamente por 1%, fue el de la crisis alimentaria, el problema de la crisis alimentaria. Destaca el estudio que 7 de cada 10 cubanos ha dejado de almorzar, desayunar o comer, que la proporción aumenta cuando se trata de quienes forman parte de la llamada tercera edad. En resumen, la situación interna es sumamente crítica. 8 de cada 10 hogares está en los márgenes de la supervivencia. No se va a salir de esta situación de empobrecimiento si no se realizan los cambios políticos, económicos y sociales que el país necesita para avanzar hacia una sociedad y una economía donde haya prosperidad, donde haya solidaridad, donde la gente más pobre tenga una respuesta de parte del gobierno. Durante más de 6 décadas, el régimen castrista ha obligado a su pueblo a padecer la inoperancia de un sistema que se aferra al inmovilismo político como arma represiva para perpetuarse en el poder. Luis Guardia, Martín Noticia. España se retirará del Festival de Eurovisión en 2026 si Israel participa en el certamen, según ha declarado la radiotelevisión pública del país. España es el 5º país que anuncia su decisión de boicotear la participación de Israel tras los anuncios previos de Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda. Es el primer país de los considerados los 5 grandes, que son los 5 mayores contribuyentes del concurso, que ha decidido hacerlo. La participación de Israel en el certamen ha sido criticada en repetidas ocasiones por su ofensiva en Gaza. Más de 70 antiguos concursantes en Eurovisión firmaron una carta abierta exigiendo la exclusión de Israel. La semana pasada, Eurovisión afirmó que respetaría cualquier decisión de boicot a Israel, pero ahora varios medios de comunicación han informado de que los organizadores del concurso dieron un ultimátum a Israel: o se retira del certamen o actúa bajo una bandera neutral. El príncipe Harry de Reino Unido llegó a Kiev para visitar a los soldados heridos en el Centro Superhumano. Esta es su segunda visita a Ucrania durante la guerra. Previamente hizo una parada en Lviv para visitar un centro de ortopedia.
Harry, veterano británico, es el fundador de los Juegos Paralímpicos Invictus, que Ucrania espera albergar en 2029. Su visita se produce días después de visitar a su padre, el rey Carlos, quien actualmente lucha contra el cáncer. Bueno, mis amigos, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros, por haber compartido este programa. Les recuerdo que estamos desde Valencia, España, y mañana continuaremos esta cobertura especial. Así que muchas gracias por su sintonía y si el Señor así me lo permite, espero regresar con ustedes mañana. José Miguel Comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra.